¿Qué ocurriría si nuestra comprensión de los orígenes de la humanidad estuviera completamente equivocada? ¿Y si la historia no comenzara con el amanecer de la civilización, sino con la desaparición de algo infinitamente más antiguo? En los archivos olvidados de museos de todo el mundo, tablillas de arcilla guardan secretos que podrían reescribir cada libro de historia. Antes de adentrarnos en este enigma milenario, considera esto. La historia que estamos a punto de desentrañar podría cambiar para siempre nuestra percepción de quiénes somos y de dónde venimos. En las profundidades del Museo Ashmolean de Oxford se encuentra un pequeño prisma de arcilla, apenas más grande que un teléfono móvil, que podría albergar el secreto más inquietante jamás registrado por la humanidad. Este objeto, conocido como el prisma Weld-Blundell, fue desenterrado entre las ruinas de la antigua Larsa, en el sur de Irak. Su superficie está cubierta de diminutas inscripciones cuneiformes, grabadas en arcilla húmeda hace más de 4000 años. Pero no se trata de poesía épica ni de mitología religiosa. Es un registro administrativo, una suerte de libro contable real que documenta algo que desafía toda explicación convencional. El documento se conoce como la Lista de Reyes Sumerios y comienza con una afirmación que podría hacer temblar los cimientos de todo lo que creemos saber sobre la historia humana. Después de que la realeza descendió del cielo, la realeza estuvo en Eridu. No de forma metafórica, no simbólicamente, sino como un hecho registrado con la misma precisión burocrática que se usaría para inventariar grano. Lo que sigue es una cronología que divide la historia humana en dos eras radicalmente distintas, separadas por una línea tan drástica que parece imposible que ambas pertenezcan a la misma realidad. Antes de esta línea, los gobernantes reinaron durante periodos que desafían toda comprensión biológica. Al-Ulim de Eridu, 28.800 años. Al-Algar de Eridu, 36.000 años. Enmenluana de Bat Tibira, 43.200 años. En total, 8 reyes, 5 ciudades y una suma cuidadosamente calculada de 241.200 años. Y entonces, sin preámbulos ni explicaciones, una única frase lo cambia todo. Entonces, el diluvio barrió la tierra. Pero aquí está la clave que impide descartar este documento como mera mitología. La lista no termina ahí. Continúa después del diluvio, pero ahora todo es diferente. Los nuevos reyes reinan 600 años, luego 400, luego 126, luego 90. Las cifras se desploman rápidamente hasta alcanzar lo que los historiadores consideran duraciones creíbles, el tipo de esperanza de vida que podrían tener los seres humanos reales. Y entonces, la lista hace algo que transforma este documento de curiosidad arqueológica en evidencia histórica tangible. Nombra a Gilgamesh. Gilgamesh, cuyo reinado la lista registra como 126 años. Gilgamesh, cuya epopeya es una de las primeras obras literarias de la humanidad. Gilgamesh, cuyas murallas de la ciudad han sido excavadas físicamente por los arqueólogos. Gilgamesh fue real. La lista de reyes sumerios sitúa a este rey históricamente verificado en el mismo documento, escrito por los mismos escribas, con el mismo tono administrativo que los reyes que supuestamente gobernaron durante 40.000 años. Si aceptamos la segunda mitad de la lista real sumeria como historia legítima, y lo hacemos porque podemos verificar a sus gobernantes posteriores a través de fuentes independientes, entonces, ¿por qué descartamos automáticamente la primera mitad como pura fantasía? El mismo escriba redactó ambas secciones. El mismo formato se aplica a ambas. El documento no distingue entre lo mítico y lo histórico. Lo presenta como una cronología continua, interrumpida solo por una catástrofe que cambió las reglas fundamentales de la existencia humana. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente inquietante. Estos números imposibles no son aleatorios, siguen un sistema matemático preciso basado en el marco numérico sumerio de base 60, el mismo sistema que nos dio 60 segundos por minuto y 60 minutos por hora. Cada reinado antediluviano es un múltiplo exacto de 3.600 años, la unidad de tiempo más grande de los sumerios, llamada Sar.
Esto no es obra de cuentacuentos inventando números impresionantes. Es sistemático, calculado, el tipo de precisión que esperarías de una cultura que inventó los primeros sistemas contables escritos y desarrolló cartas astronómicas lo suficientemente precisas para rastrear los movimientos de Venus. Los escribas estaban registrando algo que entendían como ordenado, estructurado y completamente real. Lo que hace que este patrón sea aún más perturbador es que no aparece solo en registros sumerios. El Canon Real de Turín, alojado en el Museo Egipcio de Turín, enumera dinastías divinas que gobernaron Egipto antes de la primera dinastía humana. Su reinado combinado se da como 13.420 años. Luego viene una transición abrupta a faraones humanos con vidas normales. El libro del Génesis presenta una curva de longevidad que no debería existir en literatura religiosa. Es demasiado específica, demasiado sistemática, demasiado matemáticamente precisa para servir a un propósito puramente teológico. Antes del diluvio, Adán vive 930 años, Set 912 años, Matusalén 969 años. Después del diluvio, las edades se desploman generación tras generación hasta alcanzar la longevidad humana moderna. 3 culturas separadas, 3 tradiciones independientes, el mismo patrón exacto. Longevidad extrema antes de una frontera catastrófica, seguida de una normalización biológica rápida. Estas tradiciones no fueron escritas en consulta entre sí. La lista de reyes sumerios precede al Génesis por más de 1000 años. Los registros egipcios se desarrollaron de forma independiente en un contexto completamente distinto. Sin embargo, los 3 preservan la misma estructura narrativa con una precisión que debería inquietarnos profundamente. Es posible que 3 civilizaciones separadas inventaran independientemente el mismo patrón falso y lo mantuvieran durante miles de años, o ¿están preservando memorias fragmentarias de la misma realidad cronológica? La palabra que los sumerios utilizaron para describir a aquellos gobernantes anteriores al gran diluvio es, cuando menos, reveladora. Los llamaron los Anunnaki, literalmente los descendientes de Anu, el dios del cielo. Pero no los imaginemos como fuerzas cósmicas abstractas. Los Anunnaki eran, según los sumerios, administradores del cosmos, seres con nombres, genealogías, responsabilidades específicas y complejas relaciones entre sí. Discutían, competían, formaban alianzas e incluso cometían errores de consecuencias catastróficas. Los textos más antiguos no los presentan como dioses distantes e inalcanzables, sino como participantes activos en la vida sumeria, acreditados con el establecimiento de ciudades, la introducción de tecnologías y la instrucción de la humanidad en las artes de la civilización. Pero aquí reside lo extraño. Tras el diluvio, desaparecen por completo del registro histórico directo. No murieron, los templos permanecieron, los rituales continuaron, pero dejaron de gobernar. Este cambio radical aparece reflejado en registros de todo el mundo antiguo, una era temprana de intervención directa, seguida de una transición repentina hacia la autonomía humana. Si estos registros documentan historia real, entonces no están describiendo el nacimiento de la civilización, sino el momento en que la humanidad tuvo que aprender a gobernarse a sí misma. Lo que hace que esta transición sea tan históricamente problemática es la evidencia física que quedó atrás. Cuando los arqueólogos excavaron las ciudades sumerias más antiguas, esperaban encontrar los comienzos torpes de una civilización aprendiendo a organizarse. En cambio, descubrieron algo que desafía toda lógica del desarrollo humano. Eridu, la primera ciudad mencionada en la lista de reyes, no muestra una evolución gradual de aldea a pueblo, y finalmente a ciudad. Aparece en el registro arqueológico ya completamente organizada, con una zonificación clara para espacios residenciales, administrativos y sagrados. Sus templos más antiguos, datados en el quinto milenio antes de Cristo, demuestran principios arquitectónicos sofisticados que permanecieron constantes durante miles de años. Debajo del templo más reciente, los arqueólogos encontraron 15 templos anteriores, cada uno construido directamente sobre el anterior, cada uno mostrando la misma competencia técnica.
No hay curva de aprendizaje, no hay experimentos fallidos, no hay la progresión natural que esperaríamos de una sociedad desarrollando sus habilidades a través del ensayo y error. El mismo patrón se repite en Uruk, en Ur, en todas las ciudades que los sumerios afirmaban haber heredado de la era anterior al diluvio. Sistemas de irrigación que funcionaron perfectamente desde el primer día. Matemáticas de base 60 que aparecieron completamente formadas. Conocimiento astronómico que requería siglos de observación sistemática, pero que estaba presente desde las primeras tablillas. Esto viola todas las reglas que conocemos sobre cómo se desarrollan las civilizaciones. Las sociedades humanas avanzan gradualmente, construyendo sobre los errores de generaciones anteriores. Pero la civilización sumeria aparece como si alguien hubiera entregado un manual de instrucciones completo a personas que nunca antes habían visto una ciudad. Los propios sumerios ofrecían una explicación para esta anomalía, una que hemos descartado sistemáticamente porque no encaja en nuestras suposiciones modernas. Ellos afirmaban que no habían inventado su civilización, sino que la habían restaurado. Una y otra vez, en inscripciones de templos y dedicatorias reales, aparece la misma frase: esta es la restauración de lo que fue antes. No hablaban de crear algo nuevo, sino de reconstruir algo que había existido y se había perdido. Y si los tomamos al pie de la letra, si leemos sus registros como testimonio en lugar de mitología, entonces la imagen que emerge no es el nacimiento de la civilización humana, sino su renacimiento después de una catástrofe que borró casi todo lo anterior. ¿Qué clase de catástrofe pudo ser tan devastadora como para borrar del mapa una civilización avanzada, dejando tras de sí apenas fragmentos de conocimiento esperando a ser reconstruidos por los supervivientes? La respuesta, asombrosamente, podría estar escrita en la propia geología de Mesopotamia. Durante la década de 1920, Leonard Woolley, en sus excavaciones, se topó con algo inesperado: una capa de sedimento limpio, con más de 2 metros de espesor, depositada entre estratos bien definidos de ocupación humana. Era arcilla estéril, desprovista de artefactos, sin rastro alguno de vida humana, como si toda actividad se hubiera detenido de golpe para luego resurgir sobre esta capa de destrucción. Esta misma capa de diluvio resurgió en Kish, en Shuruppak, en Eridu, todas datadas aproximadamente en el mismo periodo que los sumerios describían en sus mitos de inundación. No fue un evento global, pero sí lo suficientemente catastrófico como para reiniciar la civilización en toda una región. Y aquí reside lo verdaderamente inquietante de este hallazgo. Lo que surgió tras esta capa de destrucción no fue el desarrollo gradual de la civilización que cabría esperar de unos supervivientes primitivos. No, fue una explosión repentina de conocimiento sofisticado, lo que hoy conocemos como el amanecer de la historia humana. Entre hace 12.900 y 11.700 años, la Tierra experimentó el Dryas reciente, una drástica reversión climática que interrumpió el calentamiento posterior a la última glaciación. Las temperaturas se desplomaron hasta 15 grados Celsius en tan solo una década. Los niveles del mar fluctuaron violentamente. Megainundaciones liberaron diluvios catastróficos que habrían imposibilitado la agricultura y convertido los asentamientos costeros en lugares inhabitables durante más de 1000 años. Luego, hace alrededor de 11.700 años, el clima se estabilizó repentinamente, y justo después de esta frontera emerge la primera arquitectura monumental conocida, Göbekli Tepe, en Turquía, datado en 9.500 años antes de Cristo. Imagina esto: pilares masivos de piedra, dispuestos en círculos, tallados con sofisticados relieves de animales, construidos por personas que supuestamente eran cazadores-recolectores. No existen versiones más simples de Göbekli Tepe, ni pilares de práctica. El sitio aparece completamente realizado, como si sus constructores ya supieran exactamente lo que estaban haciendo. Es el mismo patrón que observamos en Sumer, conocimiento sofisticado que surge sin precursores de desarrollo. ¿Y si estos sitios no marcan el comienzo de la civilización, sino sus últimos vestigios? ¿Y si Göbekli Tepe, Sumer,
y todos los demás centros tempranos de civilización fueron construidos por supervivientes de algo mucho más antiguo, algo que fue destruido en las catástrofes climáticas del final de la era del hielo? Los textos sumerios, antiguos y enigmáticos, nos ofrecen pistas perturbadoras sobre un pasado aún más remoto. ¿Qué existió antes de lo que creemos saber? Los Anunnaki, según estos escritos, no serían los creadores del mundo, sino administradores de un sistema preexistente. Los mitos de creación no narran la génesis de algo de la nada, sino la restauración del orden tras el caos, la reconstrucción de lo que fue destruido. El Atrahasis, uno de los textos más antiguos que relata el diluvio, no describe a los dioses creando a la humanidad por un simple capricho. En cambio, los presenta creando trabajadores de reemplazo, porque los que realizaban el trabajo antes ya no estaban disponibles. Una historia de sustitución, no de creación original. Pero la verdadera pregunta es, ¿qué ocurrió después del diluvio? Algo cambió fundamentalmente en la relación entre lo divino y lo humano. Los primeros textos religiosos sumerios utilizan construcciones gramaticales que muestran a los dioses hablando directamente a los humanos, impartiendo instrucciones claras, participando en conversaciones. Sin embargo, textos posteriores revelan a los dioses comunicándose solo a través de señales que requieren una interpretación especializada. Para el primer milenio antes de Cristo, la religión mesopotámica había desarrollado clases enteras de especialistas dedicados a descifrar mensajes divinos que aparentemente habían dejado de ser claros. ¿Por qué desarrollar sistemas de interpretación cada vez más complejos si los dioses siempre se hubieran comunicado de forma diáfana? Esta evolución sugiere que algo estaba siendo reemplazado, una comunicación directa que se había degradado en señales que requerían un filtrado sofisticado para ser entendidas. No es que los dioses hubieran muerto, sino que habían dejado de estar presentes de la manera en que una vez lo estuvieron. Los templos más antiguos revelan esta transición de manera física. En Eridu, los complejos religiosos del sexto milenio antes de Cristo contenían cámaras centrales con plataformas elevadas, pero relativamente poco espacio para los adoradores humanos. La arquitectura sugiere que el templo era, literalmente, la residencia del dios, no principalmente un lugar de reunión para ceremonias religiosas humanas. Pero para el tercer milenio antes de Cristo, el diseño cambia drásticamente. Los espacios para actividades sacerdotales se expanden. Las salas de almacenamiento para instrumentos rituales se multiplican. Las áreas para ceremonias públicas se vuelven prominentes. El templo evoluciona de residencia divina a centro de interpretación, como si los ocupantes originales se hubieran marchado y los humanos tuvieran que inventar nuevas formas de mantener contacto con ellos. Las zigurats, esas torres escalonadas icónicas que aparecen alrededor del año 2100 a.C., cuentan la misma historia. No están diseñadas para dioses que caminan hacia el templo y dan instrucciones directas. Están diseñadas para sacerdotes que realizan rituales cada vez más elaborados, intentando invocar una presencia divina que ya no se manifiesta automáticamente. En las primeras ciudades-estado sumerias, el cargo de sumo sacerdote no era el de un intérprete de la voluntad divina. Los textos los describen como alguien que habitaba con el dios, sugiriendo un papel más de compañero que de intermediario. Para el período acadio, alrededor del año 2300 a.C., el sacerdocio se había fragmentado en roles especializados. Aparecen distintas clases: aquellos que realizan sacrificios, los que mantienen los templos, los que interpretan augurios, los que registran comunicaciones divinas recibidas en sueños. Esta proliferación de especialistas religiosos solo tiene sentido si la comunicación divina se había vuelto problemática. Si los dioses hablaran claramente, necesitarías altavoces y oyentes, no toda una burocracia de interpretación. El código de Hammurabi establece tarifas explícitas para diferentes tipos de consultas adivinatorias, lo que sugiere que se había convertido en una industria próspera. Pero las tarifas implican incertidumbre. Si los dioses hablaran directamente, no habría nada que interpretar. Para el período neoasirio, la corte real empleaba adivinos de tiempo completo que presentaban informes escritos sobre cada augurio observado. Los archivos de Nínive
contienen miles de tales reportes. El simple volumen del esfuerzo interpretativo sugiere una civilización tratando desesperadamente de mantener contacto con algo que se había vuelto inaccesible. ¿Qué pruebas concretas señalan que esta transformación fue real y no una simple evolución de las creencias religiosas? La respuesta reside en los textos mismos, en el lenguaje que empleaban para describir estas mutaciones. Los primeros textos religiosos sumerios, según los lingüistas, utilizan una autoridad pasiva al referirse a los gobernantes anteriores al Gran Diluvio. No hay conquistas, ni construcciones épicas, ni campañas militares. Simplemente son reyes. La tierra está bajo su dominio, pero sin explicación alguna de cómo ese poder fue alcanzado o mantenido. Ahora observa a los gobernantes posteriores al diluvio, incluso aquellos legendarios como Gilgamesh. Ellos se definen por sus actos, levantan murallas imponentes, se enfrentan a enemigos temibles, buscan la inmortalidad, actúan para legitimar su poder. Este cambio no solo se manifiesta en los textos sumerios, también lo vemos en los registros egipcios, donde las dinastías divinas que gobernaron antes de la primera dinastía se enumeran sin hazañas. En contraste, los faraones humanos comienzan de inmediato a erigir monumentos colosales y a registrar victorias militares. Es como si el gobierno temprano fuera un estado del ser, una condición inherente, mientras que el gobierno posterior se convierte en una representación, una puesta en escena constante. Los reyes posteriores al diluvio no solo necesitaban gobernar, sino que debían demostrar continuamente que merecían hacerlo. Requerían una justificación teológica extensa, rituales de coronación minuciosos, verificación sacerdotal, lecturas de augurios y ceremonias públicas. Ninguno de estos elementos aparece en las descripciones del gobierno anterior al diluvio. La realeza temprana no necesitaba justificación porque no había a quien justificarla. La autoridad sencillamente existía. Tras el diluvio, la realeza requería una justificación constante porque ahora existía en ausencia de su fuente original. La lista de reyes sumerios menciona 5 ciudades antediluvianas: Eridu, Batívira, Larak, Sipar y Shuruppak. La evidencia arqueológica confirma que estas figuran entre los asentamientos más antiguos de Mesopotamia. Pero aquí está lo intrigante. Cuando las ciudades resurgen después del diluvio, como Kish, Uruk, Ur, Lagash, los textos siempre atribuyen su fundación a reyes humanos o a patrocinadores divinos que actúan a través de agentes humanos. Se nos cuenta quién construyó los primeros templos, quién levantó las murallas de la ciudad, quién fundó las instituciones. Las 5 ciudades antediluvianas carecen de narrativas fundacionales similares. Simplemente están en funcionamiento cuando comienza la lista de reyes, ya completas con sus complejos religiosos y estructuras administrativas. El templo de Eridu, consagrado a Enki, emerge en los textos antiguos como si siempre hubiera existido. No hay rastro de su construcción ni una ceremonia de dedicación. El dios simplemente está ahí, en su templo, en su ciudad, desde el principio de los tiempos. Los templos posteriores, en contraste, están envueltos en elaborados mitos fundacionales, con reyes que describen con detalle la colocación del primer ladrillo y la ejecución de rituales sagrados. Pero los templos más antiguos son tratados como accidentes geográficos, como montañas o ríos, elementos inherentes al paisaje. Una lectura minuciosa de las inscripciones reales mesopotámicas más antiguas revela títulos que aparecen fugazmente tras el gran diluvio y luego se desvanecen en la historia. El más llamativo es Señor de todos los poderes divinos, que surge en textos fragmentarios que describen a los gobernantes inmediatamente posteriores al cataclismo de Kish. Sin embargo, para la época de la tercera dinastía de Ur, este título ya se había perdido. Los reyes posteriores reclamaban títulos impresionantes: Rey de las 4 esquinas, Pastor del pueblo de cabello negro, Hombre poderoso de Enlil. Pero nunca más osaron reclamar dominio sobre los poderes divinos fundamentales, los principios cósmicos que regían la realidad misma. La diferencia es profunda.
Un grupo se posicionó como administrador de principios cósmicos, el siguiente como súbditos operando dentro de esos principios. Lo que hace que este patrón de retirada sea históricamente problemático es que la infraestructura religiosa nunca colapsó. Los templos siguieron operando. Las clases sacerdotales mantuvieron sus posiciones. Los rituales se realizaban con una complejidad incluso mayor que antes. Los dioses siguieron siendo centrales para la cultura mesopotámica durante miles de años después de la frontera del diluvio. Pero los dioses dejaron de gobernar. Los textos más antiguos describen a los dioses tomando decisiones directas sobre dónde deberían construirse ciudades, qué reyes deberían gobernar, cuándo deberían librarse guerras. No son oraciones pidiendo guía, sino comunicaciones administrativas, como si los dioses fueran, literalmente, los jefes ejecutivos del mundo. Después del diluvio, la comunicación divina se vuelve mediada. Los dioses hablan a través de signos, a través de sueños, a través de sacerdotes que interpretan patrones en órganos de animales o el vuelo de las aves. El cambio es de diálogo directo a adivinación compleja. Los dioses que una vez daban instrucciones claras, ahora requerían interpretación especializada. Este no es el patrón de dioses que mueren o se desvanecen gradualmente. Es el patrón de seres que se retiran deliberadamente, que dan un paso atrás de la participación directa, pero no desaparecen completamente. Las formas continuaron, las instituciones permanecieron, el calendario sagrado siguió estructurando el año, pero la presencia descrita en los textos más tempranos se había convertido en memoria, preservada en ritual. Si los Anunnaki realmente se retiraron después del diluvio, como afirman consistentemente los registros antiguos, entonces la pregunta que debemos hacernos no es si existieron alguna vez. La pregunta es, ¿por qué se fueron? Piensa en esto por un momento. ¿Qué sabían sobre lo que se aproximaba que los hizo decidir que era hora de que la humanidad continuara sola? La evidencia más inquietante de esta retirada deliberada no reside en lo que los textos antiguos revelan, sino en lo que, con sumo cuidado, omiten. Durante milenios tras el gran diluvio, cada gran civilización desarrolló lo que solo podemos describir como un profundo síndrome de abandono institucional. Erigieron templos cada vez más elaborados, no para albergar a dioses presentes, sino en un intento desesperado por atraer de vuelta a deidades ausentes. Las pirámides de Egipto, los zigurats de Mesopotamia, los megalitos de Europa, todos siguen un patrón arquitectónico perturbadoramente similar. Son estructuras diseñadas para ser vistas desde las alturas, orientadas hacia constelaciones específicas, construidas con una precisión matemática que implica un conocimiento asombroso de las dimensiones exactas de la Tierra. No son monumentos para los humanos, sino señales dirigidas directamente al cielo. Los faraones egipcios se sometían a procesos de momificación que, según creían, les garantizarían reunirse con los dioses en el más allá. Pero aquí reside lo extraño. Las técnicas de momificación más sofisticadas aparecen justo después del período que los egipcios denominaban la primera vez, cuando supuestamente los dioses gobernaban directamente desde Menfis. No hay una evolución gradual de la técnica. Los métodos más complejos surgen primero, como si fueran instrucciones heredadas de una época en la que realmente funcionaban. En China, el concepto del mandato del cielo emerge durante la dinastía Zhou, alrededor del año 1100 a.C. Los emperadores afirmaban gobernar porque el cielo había retirado su apoyo a la dinastía anterior. Pero el lenguaje es revelador. No se habla de recibir una nueva autoridad divina, sino de restaurar una conexión que había sido interrumpida. Los textos más antiguos describen a los emperadores legendarios recibiendo instrucciones directas de dragones celestiales. Los emperadores históricos solo podían afirmar que sus acciones estaban alineadas con principios celestiales. En las Américas, las civilizaciones precolombinas desarrollaron calendarios de una complejidad asombrosa, rastreando ciclos de miles de años con precisión astronómica. Pero todos estos calendarios compartían una característica inquietante. Describían el tiempo presente como una era de transición, un período intermedio entre una edad dorada pasada y un retorno futuro de los dioses.
Los mayas esperaban el regreso de Kukulcán, los aztecas el de Quetzalcóatl, los incas preservaban memorias de Viracocha, quien había prometido volver. ¿Por qué civilizaciones completamente separadas desarrollaron la misma nostalgia por una presencia divina perdida? ¿Por qué todas estructuraron sus calendarios alrededor de la expectativa de un retorno? Si estas creencias fueran puramente míticas, esperaríamos una mayor variación. Algunas culturas adorarían a dioses presentes, otras a dioses futuros, otras a dioses que nunca interactuaron directamente con la humanidad. Pero el patrón es consistente. Piensa en esto. Todas las grandes civilizaciones antiguas estructuran sus cosmologías alrededor de la misma narrativa básica. Los dioses estuvieron presentes, se retiraron y algún día regresarán. Es como si toda la humanidad hubiera heredado la memoria del mismo evento traumático. Algo extraño acecha en las profundidades de los idiomas más antiguos, un eco de un pasado que desafía nuestra comprensión. Los lingüistas han descubierto una peculiaridad fascinante. Las palabras que describen la autoridad divina, el gobierno celestial y la comunicación con los dioses a menudo exhiben lo que se conoce como fosilización gramatical. ¿Qué significa esto? Imagina que estas palabras son como fósiles lingüísticos, fragmentos de un sistema anterior, un idioma ancestral cuyas reglas se han desvanecido en el tiempo. Estas formas arcaicas ya no se ajustan a las normas gramaticales de la lengua en la que aparecen. En sumerio, por ejemplo, las expresiones para descender del cielo y retornar al cielo emplean construcciones verbales únicas que no se encuentran en ningún otro contexto. ¿Qué secretos podrían esconder estas frases singulares? En el antiguo Egipto, los jeroglíficos que representan el tiempo de los dioses utilizan determinativos reservados para objetos físicos, no para conceptos abstractos. ¿Por qué esta incongruencia? ¿Qué visión del mundo revelan estos símbolos? Incluso en sánscrito, los términos que designan las edades cósmicas conservan formas arcaicas que desconcertaban a los propios gramáticos védicos. ¿Qué conocimiento ancestral se oculta tras estas palabras olvidadas? Es como si estos idiomas hubieran heredado un vocabulario técnico especializado, diseñado para describir realidades que ya no existen, o que quizás ya no podemos percibir. Las palabras han sobrevivido, sí, pero su significado original, su función operativa, se ha perdido en las brumas del tiempo. Estas reliquias lingüísticas se conservan únicamente en contextos religiosos y rituales, mantenidas por generaciones que quizás ya no comprenden completamente su significado primigenio. ¿Qué verdades ancestrales podrían estar esperando a ser redescubiertas en estos fragmentos de un pasado lejano? La arqueología desentierra un enigma persistente en la cultura material. Los artefactos más sofisticados emergen de las profundidades del tiempo, en las capas más antiguas, seguidos por intentos, cada vez más toscos, de replicar su funcionalidad original. En Sacsayhuamán, Perú, la evidencia es irrefutable. Los bloques de piedra más colosales y de corte impecable forman los cimientos, mientras que cada capa superior revela una precisión decreciente. Baalbek, Líbano, nos presenta un desafío aún mayor. Allí las piedras más masivas, algunas superando las 800 toneladas, yacen en la base del complejo, movidas y colocadas con una exactitud que desafía nuestra comprensión. Los constructores que les siguieron intentaron continuar estos proyectos monumentales, pero sus métodos eran, sin duda, inferiores. Era como si lucharan por completar estructuras utilizando técnicas que ya no dominaban por completo. Los romanos, conscientes de la grandeza que les precedió, erigieron su templo de Júpiter directamente sobre las piedras megalíticas de Baalbek. Sin embargo, sus bloques más grandes apenas alcanzaban las 50 toneladas. Reconocían la presencia de algo extraordinario, pero la capacidad de replicar las técnicas originales se había perdido en el tiempo. En Egipto, la tierra de los faraones, las pirámides más perfectas son, paradójicamente, las más antiguas. La gran pirámide de Giza, atribuida a Keops, de la cuarta dinastía,
exhibe una precisión matemática superior a cualquier pirámide construida posteriormente. Las dinastías que le siguieron intentaron emular su grandeza, pero sus pirámides revelan errores de construcción, técnicas más primitivas y una menor precisión en la orientación astronómica. Imagina esto. Si la tecnología de construcción hubiera evolucionado de forma natural, esperaríamos una progresión constante, mejoras incrementales a lo largo del tiempo. Sin embargo, nos enfrentamos a un patrón desconcertante, exactamente el opuesto. Los ejemplos más sofisticados aparecen primero, seguidos por intentos, cada vez menos exitosos, de recrear la misma funcionalidad. ¿Qué fuerza desconocida impulsó esta aparente regresión tecnológica? ¿Qué secretos permanecen ocultos bajo las arenas del tiempo, esperando ser desenterrados? Los albores de cada civilización resuenan con ecos de instrucciones perdidas, secretos susurrados a través del tiempo que ya no podemos descifrar completamente. El Rigveda, en sánscrito antiguo, atesora himnos que describen vimanas, máquinas voladoras de una tecnología asombrosa. Sus especificaciones, tan precisas como enigmáticas, fueron relegadas por comentaristas posteriores a meras metáforas espirituales, incapaces de concebir su significado literal. En el antiguo Egipto, los textos del Imperio Antiguo hablan de barcos celestiales y moradas doradas, narraciones que los escribas copiaron con meticulosidad, generación tras generación, sin comprender su propósito original. En Mesopotamia, las primeras tablillas médicas revelan fórmulas químicas de una exactitud sorprendente, compuestos cuya eficacia ha sido confirmada por la farmacología moderna. Sin embargo, tablillas posteriores muestran una degradación progresiva de estas fórmulas, como si los escribas, convertidos en meros copistas, transcribieran recetas cuyo significado se les escapaba. Las proporciones se desdibujan, ingredientes superfluos se añaden a la mezcla, pasos cruciales del proceso se desvanecen en el olvido. ¿Y si la historia de la humanidad no fuera la de un lento ascenso hacia la civilización, un desarrollo gradual desde la nada? ¿Qué tal si somos en realidad huérfanos cósmicos, intentando mantener sistemas que nunca diseñamos, preservando conocimientos que apenas comprendemos, aguardando un retorno que tal vez nunca ocurra? Los Anunnaki, aquellos seres ancestrales, se retiraron, pero su ausencia continúa moldeando cada aspecto de nuestra existencia, influyendo en lo que construimos, en lo que creemos, en lo que recordamos. Imagina esto. En el silencio que dejaron tras de sí, seguimos erigiendo torres que se alzan hacia el cielo, con la ferviente esperanza de que alguien, en algún lugar, nos observe desde las alturas.